Ya estamos cerrando el año con 2 años del nuevo Código del Proceso Penal vigente y trabajando en el sistema de justicia para hablar de este tema, pero también de otros, como por ejemplo el intento de rapiña a la fiscal Mónica Ferrero y el pedido de informes al Ministerio del Interior. Es que recibimos hoy al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los televidentes y es un placer estar acá como siempre. Bueno, usted pidió un estado de situación al Ministerio del Interior que analice la situación de cómo se cuidan, se custodian a los fiscales. Dábamos la noticia hace algunos días de ese intento de rapiña a la fiscal Mónica Ferrero, donde resultó lesionada. ¿Ya tuvo alguna respuesta por parte del Ministerio del Interior? Todavía no. Nosotros lo que pasa es que le encargamos o le pedimos al Ministerio... A ver, recapitulando, nosotros estamos preocupados desde hace ya un tiempo por la seguridad de nuestros locales y por la seguridad de nuestros funcionarios. En ese sentido hemos ido adoptando sucesivas medidas en las distintas sedes del país, protocolos de actuación, para que los funcionarios, policías y fiscales en cada uno de los lugares cumplan con esos protocolos de forma tal de preservar la seguridad de las personas y los bienes. Ahora bien, también dentro de ese marco, del marco de la seguridad, hay un dispositivo de custodias que dispone el Ministerio del Interior respecto de algunos fiscales. La preocupación que tenemos a raíz de lo sucedido con la doctora Ferrero es, nosotros le pedimos al Ministerio del Interior, bueno, un análisis de riesgo respecto de la situación de los fiscales, no solamente de los fiscales que hoy tienen custodia, sino respecto en términos generales y específicos de cada uno, que en base a ese análisis de riesgo se determine qué fiscales deben de tener custodia y quiénes no, y qué tipo de custodia, si esa custodia debe ser estática, móvil y estática, si tiene que ser 24/7, si tiene que... Bueno, en fin, que el Ministerio del Interior, que en definitiva la Policía Nacional, que son los expertos en seguridad o el organismo del Estado encargado de la seguridad, nos haga un informe en función de un análisis de riesgo y ahí tomaremos las medidas que correspondan. Es decir, si se dice que determinado fiscal, en base a un análisis de riesgo, tiene que tener custodia 24/7, bueno, entonces la custodia será 24/7. Ese análisis de riesgo hasta ahora no se hacía. Claro, porque hasta ahora, y a raíz de lo sucedido con la doctora Ferrero, ha quedado un poco de manifiesto, parece ser que el tipo de custodia muchas veces dependía de la voluntad o del custodiado. Entonces, si nosotros pretendemos asegurarle, darle seguridad a una persona, se determina que necesita custodia, punto número 1. Segundo, que tiene que tener determinado tipo de custodia, bueno, que eso se cumpla y que no dependa de la voluntad del custodiado. Aparentemente, por lo que a nosotros se nos informó, en primer lugar la custodia que tenía la doctora Ferrero tenía una custodia estática en su casa, a cargo de la unidad especializada del Ministerio del Interior en las custodias, y tenía una custodia dinámica dada por la Dirección de Drogas a su pedido. En realidad la Dirección de Drogas no tiene dentro de su experticia ni dentro de sus funciones prestar custodias. Ahí ya había una situación que no era, por lo menos, no voy a decir que era irregular, pero por lo menos no era lo que está dentro del normal funcionamiento. Y según se nos informó, aparentemente la doctora había pedido que los fines de semana no tener esa custodia móvil y el hecho ocurrió un fin de semana. Eso a nosotros nos preocupa porque en definitiva no puede depender del custodiado. Es decir, bueno, si necesariamente un determinado fiscal o una determinada fiscal, el análisis de riesgo del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, dice que tiene que tener determinado tipo de custodia, bueno, esa es la custodia que tiene que tener. De lo contrario, bueno, que el funcionario se haga responsable y diga, bueno, yo no quiero tener custodia o no quiero seguir desempeñando esta tarea porque implica determinados riesgos, ¿no? Creo que tenemos que actuar en función de análisis de riesgo y en forma mucho más profesional y no tan a la carta, por decirlo de alguna manera. ¿Hay algún indicio de que este intento de rapiña podría tener vinculación con otra intencionalidad más allá del robo? Hasta ahora no, por el día, el lugar y las circunstancias. De todas maneras, usted sabe que acá no se puede descartar nada y hay que analizar todas las posibilidades. Hasta ahora, los indicios que tenemos es de que se trata de un hecho aislado y que no tiene que ver con la función de la fiscal, pero bueno, seguimos analizando y bueno, está hecha la denuncia y se está investigando.
usted mencionaba de mejorar la seguridad en las sedes, ¿no? ¿Se han dado hechos de violencia en todo el país? Sí, ocurrió hace poco tiempo en la sede de Cerrito, a la salida de un interrogatorio donde una fiscal fue agredida. Nosotros hicimos una investigación administrativa y determinamos que había una falla, había existido una falla en el protocolo por parte de los funcionarios policiales que estaban ahí a cargo de la custodia. Se lo comunicamos al Ministerio del Interior porque no son funcionarios que estén bajo nuestra responsabilidad. En algún caso en el interior del país hemos tenido 2 casos de fuga de la Fiscalía y hubo un incidente, por lo menos para nosotros el más grave, fue cuando 2 personas ingresaron armadas a la Fiscalía porque también hubo una vulneración del protocolo de seguridad. Entonces nosotros cada vez que hay una falla en el protocolo de seguridad, lo que hacemos es pedir informes a los efectos de, primero, constatar si el protocolo se cumplió. Segundo, tomar las medidas, porque de repente las medidas que tomamos hasta ese momento no son las adecuadas. O hay que tomar más medidas, o son las adecuadas y hay que tomar más, o hay que corregir, o hay que mejorar el protocolo. Es decir, nosotros tenemos esto como una preocupación permanente de forma tal de tratar de evitar que estos hechos ocurran, sobre todo en lugares donde hay un trasiego permanente de gente, de privados de libertad, de víctimas, profesionales universitarios, etc. Entonces, queremos mantener, asegurarle a nuestros funcionarios que se toman las medidas de seguridad que corresponden. Doctor, el otro día aquí en Arriba Gente estuvimos recordando entrevistas anteriores que hemos mantenido con usted y en donde ya nos alertaba a nosotros los ciudadanos, pero obviamente ya había hecho las prevenciones correspondientes sobre muchas situaciones que usted decía delictivas comenzaban a aparecer en Uruguay. Usted hace ya largo tiempo, en un mano a mano aquí en Arriba Gente, hablaba de cómo el narcotráfico en otros países va buscando figuras tanto del ámbito político, ejecutivo, judicial, alertando de situaciones que podían comenzar a darse en nuestro país. Una de las que alertó fue sobre el Comando Capital, también. Y uno ve que todas aquellas cosas dichas hace mucho tiempo por usted, de alguna manera empiezan a aparecer. Hay indicios de que aparecen o directamente como surgieron las últimas novedades de Comando Capital. La pregunta que uno se hace es, teniéndola usted claramente con la advertencia, como está haciendo las advertencias que está realizando en este momento en esta entrevista, ¿por qué igualmente no podemos evitar? ¿Por qué el tema de prevención siempre daría la sensación, y a eso es a lo que apunta la pregunta, de que hay determinadas modalidades delictivas que es imposible que no se nos instalen? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Además, en este caso, de su advertencia, de los pedidos de informes que realiza, de seguramente, como parte de su trabajo, lo que usted sugiere se debe hacer. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Es un tema de recursos, de infraestructura, o es que directamente no se puede contener? A ver, dentro de las funciones de la Fiscalía General de la Nación no está la prevención. En una política pública de seguridad, nosotros nos hemos cansado de decir, implica prevención y represión. Las 2 acciones básicas de una política pública de seguridad implican lo preventivo y lo represivo. La Fiscalía General de la Nación claramente tiene su ámbito de su competencia en la investigación y la persecución de los delitos, es decir, en la fase represiva. De todas maneras, para poder cumplir bien y fielmente con esa función represiva de investigación, se hace trabajo de inteligencia, se hace trabajo de investigación de análisis en contexto, se tiene intercambio de información con las autoridades de inteligencia, con los ministerios públicos de otros países. Nosotros tenemos una red de ministerios públicos en América Latina que funciona y funciona muy bien, es decir, estamos permanentemente colaborando fiscalías, pero la Fiscalía de Uruguay con la de Brasil, con la de Colombia, con la de Paraguay, con la de Chile. La colaboración es permanente, es diaria, no hay un día donde no haya un pedido de cooperación. Y al mismo tiempo intercambiando información, información de inteligencia. En base a ello uno va, porque es mi trabajo, es tratar de ir adelantando determinados fenómenos delictivos que se nos pueden presentar, porque una vez que se nos presentan los tenemos que investigar y combatir. Pasó eso con el tema de los cajeros en su momento. Nosotros también alertamos de que había que tomar medidas estructurales de seguridad en los cajeros, porque mientras no se tomaran esas medidas estructurales iban a seguir reventando cajeros.
y esa medida estructural de seguridad era básicamente el entintado de los billetes que se colocaban en los cajeros. Bueno, la prueba está que cuando se tomó la medida se terminó el problema, pero esa es una medida preventiva estructural de seguridad. Y entonces, en ese sentido, yo decía en la nota esa que ustedes me hicieron, creo que fue en los primeros días de junio, que desearía estar equivocado. Y créame que desearía estar equivocado, pero es mi deber cuando tenemos información, como por ejemplo, cuando llegamos a la conclusión de que en el Uruguay, en el año 2009, dijimos, bueno, en el Uruguay no hay sicariato, pero están dadas todas las condiciones para que exista el sicariato, porque hay mano de obra, es decir, hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero y hay gente que tiene dinero para pagar. Lo que no se juntó fue la oferta con la demanda, porque hay un dique cultural que impedía en la sociedad uruguaya que existiera el sicariato. Ese dique cultural se va a romper, el dique cultural se rompió, se juntó la oferta con la demanda y apareció el sicariato en Uruguay. Eso lo alertamos, lo planteamos. Obviamente lo que hay que hacer es tomar medidas de prevención, de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Lo mismo pasó con la situación de las situaciones de corrupción o de violencia respecto de los funcionarios policiales. También alertamos que lo que uno veía en el resto de América Latina, que el segundo paso era, digamos, ya funcionarios fiscales o jueces. Eso es lo que ha sucedido en otros países, lamentablemente. Por suerte no generalizado en toda América Latina, más bien Centroamérica, México y en algún momento histórico Colombia. También dijimos, bueno, lo del primer comando capital no es porque tengamos la bola de cristal, simplemente el intercambio de información que nosotros tenemos permanente con la Procuraduría General de la República de Brasil, con la Fiscalía General del Estado de Paraguay, con la Fiscalía de Bolivia, teníamos conocimiento de que el primer comando capital, esta organización criminal que tiene características muy particulares, se había extendido por todo Brasil y que ya había empezado a funcionar en cárceles paraguayas y bolivianas, incluso que alguna situación en el norte argentino, y que existía la voluntad de extenderse por el resto de América Latina. Lo alertamos, dijimos, están dadas las condiciones en Uruguay porque tenemos una enorme cantidad de presos con determinadas características, es decir, tenemos un índice de prisionización de 335 cada 100.000 habitantes. Hoy en Uruguay tenemos 11.600 personas privadas de libertad. Tenemos el índice de prisionización más alto de América Latina, solamente superado en América por Estados Unidos y Cuba. Tenemos las características de esa población carcelaria, son jóvenes, analfabetos, funcionales, adictos y pobres. Y este tipo de organización, como el primer comando capital, ese tipo de público es prácticamente un caldo de cultivo para que estas organizaciones... Entonces lo planteamos en su momento, alertamos, al poco tiempo ya empezamos a recibir información de nuestra inteligencia de que efectivamente eso estaba sucediendo, y bueno, ahora actuamos y vamos a seguir actuando. Pero no es que uno lo diga, esto no es la autoprofecía cumplida, créame que yo desearía equivocarme, pero es mi deber por la responsabilidad que tengo y por la información que manejo, que por suerte es bastante, bueno, alertarlo. Hay una situación que puede no tener que ver con esto que acabamos de hablar. Y se puede revertir, se puede prevenir y se puede revertir. Eso hay que tomar las medidas, muchas veces, a veces no es fácil. El manejo del sistema carcelario es particularmente complejo, pero mire que la cárcel es parte del problema. Claro. Hoy en el Uruguay la cárcel es parte del problema, no de la solución. Usted hablaba de la información y de la inteligencia, por eso de alguna manera voy a conectar, sin entrar en detalles específicos del caso, porque siempre usted nos dice, mucho más cuando un caso está como en estos momentos, en el primer plano de la opinión pública y está el fiscal Gómez trabajando en ello. Sin embargo, en el tema inteligencia, uno siente, por ejemplo, que hay situaciones que todos vamos viendo, como la de la violencia en el deporte. A ver, para hacerlo bien simple, lo que los ciudadanos sabemos, que hay grupitos y personas que a través de las redes, de los Facebook, se lanzan amenazas, etcétera, etcétera. Es una situación que venimos viendo desde hace tiempo y no termina de comprender cómo, frente al asesinato del hincha, con las cámaras de la zona tomando al asesino en el momento
de ejecutar los disparos, no termina de comprender cómo esa persona mágicamente puede desaparecer. Y la pregunta apunta a esto. ¿Es porque estaba muy bien organizado esto? Es decir, ¿no será que estamos viendo los ciudadanos con ojos de creer que alguien se dio vuelta y disparó? ¿Cómo no lo pueden agarrar? Y en realidad era algo que venía desde antes y están analizadas las vías de escape, la manera de salir. Esa persona ya tiene un aguantadero y gente que en este momento está siendo cómplice de... No quiero que revele cuestiones que puedan tener con el caso, pero le digo, cuesta creer que haya sido un hecho tan casual o espontáneo. ¿Se entiende a lo que apunto? Yo creo que son muy buenas preguntas para el doctor Juan Gómez, que es el fiscal que está llevando adelante la investigación y que cuenta con nuestro más absoluto, completo y total respaldo. Por supuesto. Él está llevando adelante la investigación estoy absolutamente convencido que está poniendo toda la carne en el asador junto con los policías que están investigando el hecho, y esperemos, una vez que el hecho se aclare, que yo, más allá de las dificultades del caso, siempre soy positivo y confío en que efectivamente se pueda aclarar, podremos contestar todas esas preguntas que usted me hace, pero no apure caballo flaco en bajada porque tropieza y se cae. Perfecto, doctor. Aprovecho una entrevista que le hicimos a la fiscal Lovesio hace algunos días en Subrayado, nuestra compañera Noelia Echeverry. Tiene más de 600 casos de abuso sexual en carpeta. Está superando, digamos, la demanda de casos, está superando las capacidades de fiscalía. Mire, yo recibí ayer el informe de la Unidad de Políticas Públicas respecto a la cantidad de casos, actualizado al 30 de noviembre, respecto de la cantidad de casos que tiene cada fiscal del país en su carpeta. En términos generales, la respuesta es no, pero sí tenemos problemas en determinados lugares específicos. Es decir, hemos logrado, producto de un trabajo muy fino de la Dirección de Depuración y Análisis en la asignación de los casos, la creación de nuevas fiscalías en el interior del país. Nosotros creamos fiscalías, una cuarta fiscalía en Salto, cuarta fiscalía en Paysandú, una cuarta fiscalía en Las Piedras. A partir del 1 de febrero vamos a crear una fiscalía más en Atlántida, otra fiscalía en San Carlos. Es decir, hemos ido creando fiscalías en el interior del país en aquellos lugares donde sabemos que tenemos más carga de trabajo. Entonces, de esa manera hemos ido remediando, hemos ido resolviendo ese problema. En Montevideo la dificultad estrictamente en dos lugares. Está en económicos, ahí tenemos una dificultad seria que la estamos analizando porque tenemos un volumen de casos acumulado importante. El otro día estábamos hablando de una reunión con el Colegio de Abogados y tenemos que tomar medidas allí para poder mejorar el resultado en ese lugar. Y en delitos sexuales y violencia doméstica, en esos dos lugares tenemos específicamente problemas que tenemos que atacar. ¿Problemas de recursos? Problemas de acumulación de casos en carpeta. En los dos casos tenemos, asociado a la acumulación de casos, tenemos un resultado con números bajos. Es cierto que eso también se justifica porque las investigaciones de delito económico son particularmente más complejas, llevan más tiempo, requieren experticia. No es lo mismo investigar un hurto o una rapiña que una estafa millonaria, un lavado de activos. Entonces, evidentemente, los tiempos son diferentes, las complejidades son diferentes y hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de violencia doméstica y delitos sexuales pasa algo parecido, pero también hay que tener en cuenta que en el caso de los delitos de abuso, delitos sexuales, también son complejos de investigar. Por tanto, lo que nosotros hemos tomado como medida ya es, a partir del 1 de febrero vamos a transformar dos fiscalías que hoy funcionan en el antiguo CPP, que el número de causas se ha ido reduciendo, y vamos a crear una fiscalía más de delitos sexuales, o sea, el trabajo que hoy se reparte entre dos se repartiría entre tres, y una fiscalía más de violencia doméstica, incorporando una cuarta de violencia doméstica, apuntando allí a ver si podemos reducir eso dentro de los recursos que tenemos. Convengamos que nosotros en la rendición de cuentas del año pasado le solicitamos al Parlamento un incremento, del año pasado no, del anterior, del año pasado, sí, del año pasado, este año no se podía incrementar recursos, pero el año pasado sí, de 440 millones de pesos y recibimos un incremento presupuestal de 67 millones de pesos. Es decir,
la demanda de recursos materiales y humanos que presentó la Fiscalía al Parlamento Nacional no fue cubierta. Por tanto, nosotros podemos rascar la lata, y perdón la expresión un poco académica, pero ya estamos rascando no el fondo de la lata, ya la tierra que está abajo del fondo de la lata, podemos manejarnos dentro de estas posibilidades. La respuesta final, obviamente, requiere un incremento de recursos a través de la vía presupuestal. ¿Y qué análisis se hace de cómo esto influye en la resolución de los casos? Y lo enfoco un poco más en temas de mucha sensibilidad social, como abusos a niños, como resolución. Le pongo como un ejemplo, sé que ha habido algunas discrepancias con el accionar de la fiscal Agopián, con el caso del incendio donde fallecieron 2 niños, que la mamá fue detenida. Posteriormente... Yo no me voy a pronunciar sobre el caso que tiene la doctora Agopián a resolución. Le adelanto además que la doctora Agopián se presentó su nota de renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios, o sea que creo que ese caso lo tomará quien le sustituya en la Fiscalía. Luego de una extensa, dilatada y muy buena trayectoria de la doctora. Sino como por poner un ejemplo de que a veces los fiscales están tan presionados que a cualquiera le pasa. Hay una cosa, el volumen de casos que hoy se aclaran es muy superior al volumen de casos que se aclaraba antes. Entonces, lo que hay hoy, y que creo que la opinión pública maneja, es mayor transparencia. Usted antes no tenía ni idea de cuántos casos de abuso sexual se estaban investigando en Montevideo porque estaban esparcidos por todos los juzgados. Hoy lo que hace, hoy se sabe. Nosotros hoy apretamos, gracias a la tecnología incorporada, gracias a la tecnología desarrollada por la propia Fiscalía, hoy nosotros apretamos una tecla y sabemos estrictamente, yo hoy le puedo mostrar, yo hoy sé al 1 de diciembre cuántas carpetas tenía cada uno de los fiscales del país en su bandeja, qué cantidad de casos tenía en trámite, qué cantidad de casos tenía sin leer, qué cantidad de casos tenía formalizados, cuántos procesos abreviados. O sea, esa información hoy la tenemos. Y como la Fiscalía tiene una política de absoluta transparencia, rinde cuentas y hace públicos esos números, evidentemente hoy la población sabe. Ahora, también le digo una cosa, porque también surge de esos números. El volumen de casos que hoy se aclara es sustancialmente superior al que se aclaraba antes. Lo que pasa es que antes teníamos un sistema absolutamente opaco. Ahora, yo creo que la población debe, en definitiva, poner en la balanza qué es lo que quiere. ¿Prefiere no enterarse o prefiere saberlo, cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas para poder corregirlas? Yo creo que en una sociedad democrática no puede caber ninguna duda que lo ideal es que eso se sepa y que se le exija a los servidores públicos que tenemos responsabilidades en la conducción de las instituciones la resolución de esos problemas. Y en eso estamos trabajando. Evidentemente que dentro de las posibilidades que tenemos. Ahora, le vuelvo a repetir, la sobrecarga de casos, tengo en el teléfono celular, se lo puedo mostrar al final de la nota, se nota claramente en determinados lugares. No es la regla. No es la regla. Y eso, le puedo aclarar que eso es producto del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y del tesón de todos y cada uno de los fiscales en las distintas partes del país. Porque los buenos números que hoy tiene la Fiscalía no son del fiscal de corte. Los buenos números que hoy tiene la Fiscalía son producto del trabajo de los fiscales y los policías en cada uno de los lugares del territorio nacional. Es cierto que tenemos dificultades, le vuelvo a repetir, violencia doméstica, delitos sexuales, económicos en Montevideo. Tenemos una sobrecarga de trabajo en Ciudad de la Costa Atlántida, ya creamos una fiscalía, vamos a crear otra. Es decir, vamos a tener 5 fiscalías donde antes había 2. En Maldonado vamos a crear teníamos una cuarta en Maldonado y una en San Carlos. Ahora vamos a tener otra más. 6 fiscalías en el departamento de Maldonado. 4 en Salto, 4 en Paysandú, es decir, 4 en Las Piedras. Pero claro, con los recursos que tenemos. Y yo le diría que el pase mágico termina con estas creaciones de Atlántida y San Carlos. Ya no tenemos más dinero. No hay manera de hacer transformaciones de cargos web para poder seguir creando, que las necesitamos. ¿Qué expectativas hay para el próximo gobierno? Ya en el final, porque tenemos que cerrar. A ver, yo vivo en el Uruguay, yo sé cuál es la situación por la información de prensa, cuál es la situación de las arcas del Estado. Es decir, uno tiene que ser realista. De todas maneras, también tengo la responsabilidad como jerarca de plantearle al Poder Ejecutivo primero y al Parlamento después, como hemos hecho hasta ahora,
razonablemente cuáles son los recursos que necesitamos para prestar un buen servicio. Y créame que este servicio es bien importante. Estamos hablando de la investigación y de la persecución de los delitos. Si nosotros queremos que la investigación y la persecución de delitos impacten la seguridad, necesariamente tenemos que tener mejores recursos. No solamente recursos humanos. Nosotros ahora, por ejemplo, uno de mis objetivos para el año próximo es tratar de utilizar inteligencia artificial, o sea, Big Data, a través de determinados sistemas, que corra sobre el sistema de información de la Fiscalía, que nos permita nuclear casos. Es decir, ya existen en el mundo, acá cruzando el charco en la ciudad de Buenos Aires, existe un sistema que se llama Prometea, desarrollado por argentinos, que permite vincular casos por el autor, por la georreferenciación, por la modalidad delictiva. Entonces eso permite trabajar al mismo tiempo casos que son similares y nos permite una mayor eficacia. Nosotros ese trabajo hoy lo hacemos manual. Entonces ese es un elemento que seguramente, claro, tiene su costo. El tema edilicio. Nosotros hoy tengo una reunión a las 3 de la tarde con el presidente de la Corte Electoral y con el director general de Impositiva por un local que está enfrente a la calle Cerrito, que es el viejo local de la Impositiva. Nosotros queremos firmar un comodato con la Impositiva porque necesitamos ampliar el local de Cerrito, que nos ha quedado chico. Y bueno, tenemos que firmar ese comodato, pero ese edificio luego hay que reciclarlo. Para eso también se necesita dinero. Es decir, por eso le digo, soy consciente, por un lado, de la situación, y también tengo la responsabilidad de solicitarle al Poder Ejecutivo primero y luego al Parlamento, por el mecanismo del 220 de la Constitución, los recursos que necesitamos para funcionar. Doctor, vamos a agradecerle una vez más la amabilidad que ha tenido de regalarnos todos estos minutos, de charlar, de aclarar tantas cosas que el ciudadano que se preocupa por todo el tema de seguridad muchas veces levanta el dedo, critica a los operadores judiciales. Esto me parece que es fundamental para el entendimiento también de las dificultades con las que se tienen a la hora de trabajar, pero también de aquellas cosas que, como usted dice, bueno, han sido logros y tenemos que también ponerlos en la balanza. Más en estas épocas que se nos da por hacer balances de lo que ha pasado en el año. Simplemente el desearle muchas felicidades, que tenga un buen fin de año y un muy buen comienzo de año que viene. Y bueno, nos estaremos encontrando seguramente. Usted ha sido siempre muy amable con el requerimiento de Arriba Gente. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para ustedes y aprovecho para desearle a todos los ciudadanos uruguayos unas muy felices fiestas y que el año que viene se puedan realizar todas vuestras utopías y que nos encuentre trabajando juntos por aquellas que no son comunes. Muchas gracias. Gracias. El doctor Jorge Díaz, fiscal de corte, aquí en la mañana de Arriba Gente.